Me quedé todavía choqueado con el video. Viste que es genial, ¿no? Me parece increíble cuando te secuestran un alienígena, que es lo mejor de la vida. Y asado divino, y los pibes, loco. Me Es hace así, está acordar, perfecto. me hace acordar a un videoclip también de una banda que no me acuerdo el nombre que hacen la versión chacarera del tema de Daft Punk. Sí, sí, Viste sí, que no me acuerdo también qué banda es, pero sí, están sí. con no, de hecho son dos gauchos que se cruzan con los de Daft Punk. Es Claro. hermoso. Y ahí se lo que. Sí. Bueno, nos ponemos serios para conocer dos nuevas obras literarias en este hermoso espacio que hemos dado en llamar el Club de Lectura con el señor Maxi Curcio. ¿Cómo le va, caballero? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Cómo va Buenas eso? noches. Muy Bien, bien. bien, Sí, muy bien. perfecto. Ah, Encantado de tenerte aquí con nosotros una vez más. Pero encantado yo de estar aquí. Bienvenidos al club. Ahí va. Bienvenidos al club. Este encuentro de cada mes que en lo particular disfruto tanto. Y hoy les traigo, amantes de la lectura, dos Ujú. libritos muy, muy especiales, muy particulares. Vamos a empezar con el primero. A ver, Voy a mostrar la tapa y voy a decir a quién pertenece. vamos. Este libro se llama Taxi. Taxi, este particular libro que quiero mucho, ¿se ve bien ahí? Ahí lo vemos, Sí, 10 sí. Ahí puntos. está. Sí, sí, sí. Taxi es autoría de Carlos Savalle. ¿Quién es Carlos Savalle? Seguramente el nombre les suene porque Carlos ha sido un invitado invisible de otros encuentros nuestros. Quizás no retengan el nombre, y deberían conocerlo porque además de escritor es un hombre de radio y un gran artista plástico. Googlea a Marian, Carlos Savalle, conozcan su obra, los invito a conocer su obra y a escuchar su programa de radio, La Cultura del Payaso. Y aquí viene la cuestión. Cuando estuvimos el mes pasado con Juan Carlos Díez, yo les conté que la persona que nos había presentado a Juan y a mí es nada menos que Carlos Savalle, ¿sí? Que es el autor del libro de quien vengo a hablarles hoy, el primero de esos libros. Carlos Savalle es amigo mío, lo conocí a través de la radio, nos conocimos profesionalmente, luego nos hicimos amigos, o no sé ya a esta altura de la vida que vino antes y que vino después, pero en definitiva compartimos los caminos del arte y la cultura. Y Carlos, que es un tipo muy ecléctico, muy prolífico, muy versátil, editó en el año 2013 este libro, que vuelvo a mostrar la tapa. Lo que ven ahí en la tapa, esto es una obra, es una pintura. Esta pintura, como imaginarán, es autoría de Carlos Savalle. Taxi es un libro, como dije, editado en 2013, si bien acá están viendo la tercera edición de 2015. ¿Y de qué trata este libro? Yo recién te comentaba fuera del aire, Marian, que este libro tiene una historia y su autor, una historia muy particular, y le mando un abrazo a Carlos si está escuchando este programa o lo escucha en algún momento. Eh, yo diría, mira, parafraseando a Manuel Mujica Lainez, ¿no? Y su relato La misteriosa Buenos Aires. Aquí van a encontrar relatos de la misteriosa Buenos Aires, o también parafraseando al queridísimo Roberto Art, las aguafuertes porteñas, ¿no? Quizás estas sean unas aguafuertes porteñas del siglo XXI, ¿por qué no? Las crónicas urbanas, o citando, ya que estoy en una noche de tirar guiños, en enésimos guiños. ¿Recuerdan la famosa película de Martin Scorsese donde Robert De Niro era el taxi driver? Bueno, Sí, aquí sí, sí. tenemos a otro taxi driver o a otro taxi writer. Este libro que van a encontrar, yo lo recomiendo, es una grandísima obra. No hay dos libros iguales como Taxi, al menos que yo haya leído en mi vida. Y tiene dos cuestiones para analizar el libro. Por un lado, la personalidad del autor, ¿no? Yo siempre pienso. Hay en una parte del libro en donde un taxista, que no es Carlos, dice que algo así como que el auto de Carlos guardaba, porque Carlos fue taxista, ahora voy a contar la historia, el auto de Carlos guardaba el anecdotario que es vivir de la cultura en Argentina, un país en donde la cultura está quebrada. Sabemos que las chances no abundan y de lo difícil que es hacer de tu vocación y de tu pasión por transmitir arte y cultura tu medio de vida. Y Carlos, por cuestiones económicas, talentoso artista como es, debió subirse a un taxi para poder llevar sustento, para poder tener un ingreso, para poder vivir. ¿Y qué hacía el tipo? Porque esto es lo interesante de los artistas.
La esencia del artista, hagas lo que hagas en las horas y los días en donde transcurre tu vida, te va a atravesar, digamos, la pulsión, la esencia y la necesidad, ¿no? Entonces Carlos, en esas horas muertas, entre paréntesis o entre comillas, creativamente, arriba de un auto, el hombre creaba. El hombre tomó esa materia prima de ese mundo alrededor, de esa ciudad palpitante que es Buenos Aires, e hizo un libro, ¿no? Las experiencias creativas también atraviesan por estos caminos, ¿no? Y es maravilloso, a mí me resulta maravilloso ver cómo una persona, como un artista, como un escritor, un comunicador, puede hacer de la materia cotidiana a su alrededor un universo de magia y cuánta magnitud cobra lo cotidiano, ¿no? Y vaya si hay personas como los taxistas para saber y entender por dónde pasa lo cotidiano, ¿no? En el caso de Carlos, y quienes puedan leer este libro, van a encontrar relatos, van a encontrar reflexiones, pensamientos, sedimentos, todo lo que sedimenta en la memoria y a través de la creación se transforma, ¿no? Decía, relatos, también poemas, algunos surrealistas, visuales, metafísicos. Hay una gran conexión espiritual en estas líneas de Carlos Savalle, intentando explicar espiritualmente, sensiblemente, como buen artista que es, el mundo que acontece a su alrededor, ¿no? Y como buen artista plástico, que de cada foto hace una pintura, imaginen que sus fotos de los lugares, las calles y los espacios de Buenos Aires son auténticos poemas visuales. Entonces así se va conformando lo que es el gran lenguaje, el gran universo que cobra vida en estas páginas. Y yo encontré 3 vértices preponderantes. En primer lugar, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa ciudad que es absoluta protagonista, es una ciudad que amamos absolutamente, quienes hemos transitado sus calles, sabemos la magia, sabemos los monumentos de esos lugares tradicionales que no deben perecer nunca más, ¿no? Qué sé yo, se me vienen a la mente esquinas clásicas, barcitos, ese encanto mágico que tiene Buenos Aires, museos, ¿no? Esa vida artística efervescente. Bueno, Carlos rescata en ese mosaico que hace de la querida ciudad de Buenos Aires sus rincones inmortales. Y por otro lado, está la mirada social. En el relato, en Taxi, en estos fragmentos de vida, ¿no? Yo pienso que, digamos, las partes del fragmento componen un todo, ¿no? Y el todo que nos pinta delante de nuestro horizonte Carlos Savalle no está exento de abordar cuestiones que lo competen, como son la preocupación por aspectos sociales, políticos y económicos que fueron atravesados en el tiempo contemporáneo en que este libro fue escrito, ¿no? Entonces, allí está la preocupación de un autor que descree de la dirigencia política que nos gobierna, ¿sí? Hastiado de las mentiras, ¿sí? Hastiado de la corrupción que bien sabemos domina nuestras instituciones hace años y años. Allí está el autor también exponiéndose, manejando un taxi a altas horas de la noche, exponiéndose a la inseguridad, ¿sí? Y también siendo un testigo de la pobreza, ¿sí? Bueno, algo interesante ahí es la mirada de... Vos me decís de cuestiones políticas, cuestiones sociales, sí, cuestiones del día a día. Es un poco también la imagen que tenemos del tachero. Tal cual. Bueno, por eso te digo. Tenemos esa imagen, ¿no? De la persona que tiene una postura política, que tiene una crítica, que como vos decís, recorre lo que es, por ejemplo, en este caso Capital de Buenos Aires, que tenés de momentos como Recoleta, Caballito, terminás en Boedo y caes en Pompeya. Exacto. Es un termómetro el tachero. Claro. Es un termómetro. Es un termómetro. Entonces ahí está la mirada atenta, donde puede radiografiar todo lo que ocurre a su alrededor. Y sí, hay miseria, hay pobreza, hay cuestiones crudas de ver, y que el autor se encarga de manifestarse, pero ante esta mediocridad que suele rodearnos, ¿cuál imaginan que será el alimento o el salvavidas espiritual, ¿no? Bueno, el arte, la cultura. Evidentemente hay una gran compañera en la vida del taxista, que es la música, ¿no? La radio también. La radio, bueno, por supuesto. Y Carlos, que sé que es un gran melómano, tiene una de las colecciones musicales más fenomenales que yo haya podido ver alguna vez en mi vida, pone música. Entonces en el libro
enumera una playlist imaginaria que va desde Beatles a los grandes emblemas del jazz, supongamos. Y también otra cuestión interesante que hace como salvataje espiritual, el querido Carlos, que se estará riendo si está viendo esto, o estará llorando, o me estará puteando, no sabemos. Lo que hace es los mundos fantásticos de la creación literaria, ¿no? La metaficción. El tipo, en un momento, imagina un encuentro ficticio con Van Gogh, ¿no? Una cosa maravillosa. O por lo menos también a veces estas cuestiones poco luminosas que tienen los caminos de la vida, cuando la ficción y la realidad se encuentran a veces en caminos más oscuros, como es el que voy a contar a continuación. El libro se puede leer también a manera de diario, y en uno de esos días en donde Carlos escribía sus relatos fue el día 8 de febrero del año 2012, uno de los días más tristes en mi vida y en la de muchos de nosotros argentinos que amamos a Luis Alberto Spinetta. Y lo que hace Carlos es relatar la partida del Flaco, ¿no? Relatar la partida de Luis en ese día casi como un testigo, ¿no? De alguien que va por la calle y, bueno, se entera de la tristísima noticia que nos enlutó a todos. Y también rescata por allí un mural de almendra en el ferrocarril Mitre, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Bueno, allí está también, ¿no? Las influencias, las musas, ¿no? Que también aparecen. ¿Y qué sería de las musas? ¿Qué sería de un escritor sin sus musas? Carlos también se ocupa de realizar un raconto de todos aquellos elementos que lo inspiraron para la concreción de este libro. Y algo más, chicos, algo más que estoy dejando fuera y no me quiero olvidar. Dos anécdotas. Es un libro, como verán, poliédrico, laberíntico, riquísimo de analizar. Y hay unas cuestiones que me llamaron particularmente la atención, hablando de cruces con la cultura y de la misteriosa Buenos Aires que comentaba al comienzo, la magia, ¿no?, del destino. En uno de los viajes por Calle Corrientes, cuando Calle Corrientes era Calle Corrientes, no ahora, lamentablemente, con toda esta situación que estamos atravesando y bueno, el hundimiento en muchos sentidos y la falta de vida y de tránsito. Pero en ese momento, cuando Calle Corrientes bullía un poquitito más seguramente, Carlos en una parada se encontró con Horacio Ferrer, el gran cantor de tango, a quien pudo llevar en su asiento de acompañante. Eso está relatado en el libro y me parece maravilloso. Y estoy dejando para el final quizás lo más importante, y quizás el elemento, y creo que Carlos coincidiría conmigo, sin el cual este libro, vuelvo a mostrar, Taxi, de este libro estoy hablando, no existiría. ¿Cuál se imaginan que será? El pasajero. Exactamente, muy bien, Marian, muy bien. Los pasajeros. Los pasajeros que vieron que tienen una relación un poco, digamos, se ha hecho también un síntoma, ¿no? Al respecto, porque uno puede llegar a reflexionar también acerca de cuestiones, hablábamos recién con la pregunta de Andy, esto del termómetro, ¿no? El termómetro social y lo que te deja un pasajero. Lo que saca Carlos justamente en conclusión a lo largo del libro es que hace también una radiografía bastante acabada y acertada de lo que es un porteño. El porteño que vive apurado, ¿no? Claramente, es un lugar común, pero no deja de ser una paradoja. El porteño que vive apurado y que no escucha. ¿Por qué digo paradoja? Porque además tiene la enorme necesidad de ser escuchado, ¿no? Sí. Entonces, ese síntoma, ese lugar común que decimos del taxista, conductor, barra, terapeuta, pero es cierto, ¿no? Hay allí un desahogo, ¿no? Hay alguien al que muchas veces no le estás viendo la cara, ¿no? O solamente ves sus ojos a través del espejo retrovisor y quizás, bueno, eso te da cierta confianza como para contar ciertas cuestiones, de las cuales Carlos también embebe el libro de relatos muy picarescos, muy coloridos y muy variados, ¿no? Desde lo risueño hasta lo emotivo, pasando por algún pasajero indeseable a quien Carlos no tiene mejor remedio que ponerle John Lennon al mango. Así que, bueno, esto es más o menos el compendio que reúne las experiencias de Taxi. Bueno, dejo hablar un poquito por si me quieren
preguntar algo o hacer un ida y vuelta más con respecto al libro, pero Es que me llama la eso, atención de cuántas historias realmente deben haber detrás de un viaje en taxi, como dijo Andy, ¿no? De qué historias, cuántos secretos también, ¿no? Deben haber ahí. Y cuánto también nosotros a veces utilizamos a un tachero de psicólogo, ¿no? Porque quizás sí, tiene esa respuesta que estuviste buscando o quizás te hace amena un viaje que... Yo creo que lo peor que le puedes hacer a un tachero es por ahí entrar a la edición y te pones los auriculares, ¿viste? Para mí eso no se hace. O sea, pobre el chabón está ahí, ¿viste? Esperando contarte historias o escucharte y vos, che, llama juramento y te pones... No, No, aparte el poder de salvaguarda que tiene también un tachero en ese caso, ¿no? Porque sí, imagínate cuántas veces escuchamos historias de ponerle jugadores o de cualquier otra persona que ha venido del interior, ha sí. llegado y me tengo que ir a tal lado, no sé dónde mierda me tengo que... Mirá, me tengo que ir a tal hotel o me quiero tener parada a tal lado. Sí, bueno, vamos por acá, que esto, el otro, y siempre el famoso, y de tachero me dijo que vaya por acá y que vaya por ahí y le pregunta al otro porque ese sí me va a llevar bien porque yo acá no conozco nada. Como también tenés ese tipo que puede jugarla callado, te lleva, te deja y chau, nos vimos. es un Y vos estás cómplice. ahí solo, ¿entendés? Entonces pasaste de llegar a un lugar a por lo menos hablar con alguien y que ese alguien más o menos te pueda orientar cuando estás solo, por ejemplo, en Buenos Aires. Muy Sí, bueno. es un cómplice, hay historias irrepetibles, las historias se tejen de a dos y creo que también hay muchos relatos en este libro Taxi que dejan enseñanza y que inclusive enriquecieron a Carlos, ¿no? Evidentemente él se muestra muy agradecido con lo que le han dejado los pasajeros, ¿no? Y hay muchas historias que seguramente, ojalá algún día ustedes puedan entrevistarlo a Carlos y él les contará de primera mano, porque hay unas historias increíbles en este libro. Nunca perece esa frase de que la realidad supera la ficción. Bueno, no lo van a poder creer. Así que yo recomiendo que lean Taxi, ¿sí? Fragmentos de la vida de un taxista en Buenos Aires. Muy bien. Queda pendiente la entrevista. Ya sabes que la podemos gestionar. Ya lo hicimos una vez, compañero. Así Pero que cuando quieran, será un placer. Un abrazo, Carlos. ahí va. Bueno, libro número 2 de la noche. Libro número 2. Esta belleza llegó a mis manos hace poquito, hace poquitos meses. Miren, Ahí va. Ahí lo vemos al El buen Lenny. morochazo. no Todos necesita queremos a Lenny. presentación, este Aguante, Lenny. grandísimo artista, Lenny Kravitz, Mr. Lenny Kravitz. Estas son sus memorias, el primer volumen de sus memorias, ¿no? Qué cosa esa, ¿no? Cuando un artista decide echar la mirada atrás y digo, un artista que debe tener cosas interesantes para decir, ¿no? Y hacer una memoria. Yo no me imaginaría escribiendo mis memorias, ¿quién las va a leer? Pero Lenny Kravitz, señores. Bueno, pero ¿saben por qué elegí este libro? Porque, quiero decir, lo voy a mostrar de nuevo, porque creo que no salió el título. Se llama Que rule el amor. Yo no sé, es una traducción, es Let Love Rule, ¿no? Claro, que mande el amor. Claro, sí. Que Que mande mande el el amor. amor. Dejen que el Let amor. Love Rule Sí. es este nombre del libro, es el nombre del disco homónimo, ópera prima, debut discográfico de Lenny Kravitz allá por 1989. Está escrito en coautoría, como ven, con David Ritz. David Ritz, esta foto de Lenny, no sé, será de mediados de los 90, pero el libro se acaba de publicar. Si me David decís que Ritz, la foto, perdón, si me decís que la foto es del 2021 de ayer, te creo. yo también te creo, porque se Está mantiene Lenny, en está igual, hijo formol, de Lenny. puta. Maldito Lenny. Qué envidia. Maldito Y Lenny. sensual Lenny. Qué envidia. Es uno de los artistas, mirá, más carismáticos que yo pude ver arriba de un escenario en vivo. Eh, Te mueve el piso, Lenny. Te compra a los 2 segundos. Y decía, David Ritz es el biógrafo con quien escribió a dúo. David Ritz es el biógrafo, a ver, para tirar algún nombre más o menos. Ray Charles, B.B. King, Tranqui, Aretha Franklin. Bueno, mira. No, no los tengo. Deben ser tranqui, conocidos. tranqui. bueno, yo elegí... Bueno, pero hay un par de... ondan varios estilos en común ahí que estás hablando también, ¿no? Un B.B. King, un Lenny que también va robando, vamos a decirlo sutilmente, robando cuestiones del blues y del rock. Entonces, hay un matiz musical que parece que onda en común, querido David. David Ritz, sí, bueno, ya te digo, ha testimoniado biografías de grandes leyendas de la música y ahora se mete con alguien, bueno, que tenemos para disfrutar en contemporáneo.
Pero hablando de eso de las influencias que decís, Andy, la palabra influencias es la clave de este libro. Este es un libro muy particular, reitero, es el primer volumen, llega hasta 1989, cuando Lenny tenía... Pero claro, cuando Lenny tenía 25 años, o sea, estas 300 y pico... Sí, casi 300 páginas condensan nada más que 25 años de vida. Y es una historia particularísima. Sí, tranqui, pero hay que escribir 25 años de vida y hay que vivirlos. ¿Y saben por qué lo elegí también? Porque me identifico profundamente con Lenny Kravitz. Lenny nació un 26 de mayo de 1964 y es geminiano como yo. Entonces, yo soy un par de añitos menor, aunque no parezca, pero creo que nadie parece más viejo que Lenny Kravitz. No te preocupes. Lenny es más joven que yo, parece. Sí. Un amigo. O sea, es Lenny, es imposible, no te preocupes. O sea, es que este libro, a mí me compró leerlo desde la primera página, porque justamente lo que es la esencia del geminiano, por eso digo que me identifiqué tanto. Y Lenny es un geminiano de pies a cabeza, de pura cepa. A ver, los opuestos, ¿no? Casi bipolar, te diría. Fíjense, o sea, es un libro hecho de contrastes, y esto es lo hermoso de conocer la historia de Lenny Kravitz. Hijo de padre blanco, un hombre de negocios judío. Hijo de madre negra, cristiana, con raíces afro de Bahamas. Los padres se conocen, conciben a Lenny. Lenny nace, como dije, en 1964, bajo el signo de Géminis, y se van a vivir al Upper East Side, un barrio súper cool, súper de moda en Manhattan por aquellos años, que, digamos, estaba en el vértice entre Brooklyn y New York. Más contraste todavía, sumando esta suma de síntesis e influencias, porque son dos ciudades profundamente enfrentadas en la idiosincrasia. Manhattan es un estado que está al noreste de Estados Unidos, que es sumamente cosmopolita. Y en esos años, Manhattan bullía, literalmente, en cuanto a cultura y en cuanto a la proliferación de la cultura afro, que ahora vamos a comentar cómo influencia a Lenny profundamente. Bueno, Lenny vivía tironeado, vamos a decir, en el buen sentido, por estas influencias, ¿no? Y casi que cruzaba el puente que divide New York de Brooklyn, porque tenía a sus abuelos maternos viviendo del otro lado del puente, y allí iba conformando sus influencias. Inclusive hay una anécdota muy graciosa, porque vieron que los chicos se juntan en grupos, en pandillas, cuando son jóvenes, y Lenny lo miraban un poco como chico raro, imaginen, ¿no? El segregacionismo por aquellos años en Norteamérica, y por un error de audición, uno de sus compañeros de la gang, ¿no? No le decía Lenny, le decía Eddie. Entonces Lenny le quería convencer de que no, Eddie no, Lenny. A la tercera o cuarta vez que le seguía diciendo Eddie, Lenny siguió siendo Eddie para la porción de Brooklyn. Entonces en New York era Lenny, en Brooklyn era Eddie. Ahí también ven como el alter ego geminiano, ¿no? Brutal. Y también la búsqueda de la propia voz y la propia identidad. ¿Y cómo se conforma esta propia identidad? Yo dije que este barrio en donde crecía Lenny bullía de cultura, de arte afroamericano. Eran los años del famoso renacimiento de Harlem, ¿no? Donde proliferaban las grandes plumas, poetas y dramaturgos negros, como Langston Hughes, como James Baldwin. Imaginen, Lenny consumiendo toda esa cultura, ¿no? Y también un Lenny adolescente siendo testigo del Black Pride, ¿no? El orgullo negro que atravesaba las calles norteamericanas. Hace poquitos años habían sido asesinados líderes negros como Malcolm X, como Martin Luther King, y Lenny había vivido todo eso de alguna manera, lo había influenciado y se interesaba por todas estas cuestiones que tenían que ver, bueno, con su idiosincrasia, con su color de piel, con sus principios, ¿sí? Y allí tenemos también a su madre, cumpliendo un rol fundamental. La madre de Lenny, no sé si vive en este momento, pero era actriz, o es actriz, ¿no? Y una actriz, digamos, secundaria, de reparto, pero con una trayectoria interesante. Estaba muy codeada en el ámbito cultural. Entonces Lenny se pudo codear de muy jovencito
con la crème cultural afroamericana. Por ejemplo, la madrina de Lenny es nada más y nada menos que Cicely Tyson, la grandísima actriz afroamericana. Y Lenny pudo ver en primera fila de muy pequeño actuar a su madre en una obra de teatro junto a James Earl Jones y Ruby Dee, que son una gran pareja, unión sentimental, y también grandes actores afroamericanos de teatro, de cine y de TV. Bueno, después en algún momento del libro cuenta que su padre en una fiesta le presentó nada más y nada menos que a Duke Ellington, que llegó a tenerlo en brazos, a un pequeño Lenny, ¿no? O por ejemplo cuenta cuando de muy chiquito su padre lo llevó engañado al Madison Square Garden, y cuando se bajó el telón estaba allí Michael Jackson, adolescente, con los Jackson 5. Allí se va conformando impresionante, ¿no? No, de Duke Ellington a Michael, chiquito, en su momento, ¿viste? Pero es que, chicos, en ese momento New York bullía culturalmente. Claro, siempre fue una ciudad vertiginosa y con mucha vida cultural, pero te metías en un barcito, como cuenta Lenny, y escuchabas a Thelonious Monk, una cosa de locos, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, todas esas influencias nutrieron las apetencias culturales de Lenny y, digamos, empezó a inclinar la música de modo muy precoz, con un talento para el canto y con un talento para todo. Se pone una frazada Lenny y sale a caminar por la calle de Manhattan y es Lenny, es cool. Diversos instrumentos, ¿no? Claro. Sí, lo que decís, Marian, para algún incauto que no lo sepa, Lenny Kravitz no es solamente músico, ¿no? Es diseñador también de moda, creo. Diseñador de moda, tiene su propia marca de ropa, es fotógrafo y ahora, bueno, escritor a 4 manos. Pero perdón, el primer disco no lo graba todo él. Exactamente. Hay un disco que graba todo él. Sí. El primer disco lo graba todo él. Sí. Ahora voy a contar la anécdota porque lo cuenta en el libro y es muy interesante. Pero antes te quería contar algo que se me está escapando. Bueno, ya vendrá, no importa. Tenía que ver con esto de las influencias. El descubrimiento musical que se produce, sí, con cierta habilidad para tocar instrumentos, de alguna manera de forma precoz, y los gustos musicales que de alguna manera implosionan. Imaginen a un joven Lenny, qué sé yo, fines de los años 70. No sé si saben que Lenny Kravitz en la escuela secundaria fue compañero de escuela secundaria de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Sí, otro tranqui más, claro. O sea, se va conociendo. ¿Qué onda, boludo? Yo salgo acá a la vuelta de mi casa y me cruzo como mucho, boludo. Pero este chabón donde caminaba se cruzaba a ídolos, a futuras potencias. Claro, y su maravilla musical, digamos, pasa por tan ecléctica, ¿no? Tan ecléctica, porque a ver, desde Little Richard a Prince, desde Jimi Hendrix a Led Zeppelin, que le voló la cabeza, ¿no? ¿Cuántas influencias? Ray Charles, ¿no? Digamos, David Bowie, inabarcable. Bueno, la trayectoria llega a los años de secundaria, al descubrimiento del primer amor, a el uso de la marihuana casi como una dieta diaria, ¿no? Eso lo cuenta de forma bastante pormenorizada. Y llega al año 1987, más o menos, en donde Lenny se empieza a plantear su desembarco formal en el ámbito discográfico, ¿no? Y en esto que digo, de la búsqueda de la propia voz, ¿no? Y de encontrar la propia voz y el propio método, Lenny fue un tipo que nunca se vendió a la industria. Hoy en día tiene un estudio, un home studio construido. Lenny vive part-time en New York y en la isla de las Bahamas. Porque, como comenté en un principio, la ascendencia materna venía desde Bahamas. Entonces, allí Lenny encontró una tranquilidad, una paz, una armonía y una conexión con las raíces, con la trascendencia afroamericana, con su sangre, que no encontraba en la bulliciosa New York, ¿no? En las Bahamas él acaba por encontrarse a sí mismo. Ese es un relato bastante espiritual y crudo que realiza en una parte del libro. Y allí siempre vuelve para cocinar, porque además de todo cocina, chicos, para cocinar sus pescados en la orilla del mar, ¿no? Y bueno, lo que quería contar, me vino a la mente que ahora tiene un home studio allí donde graba absolutamente todo.
pero en aquel momento, cuando no tenía nada, y quería encontrar su propio camino, y la industria le decía, vamos por este lado, buscando un sonido comercial, y él quería ir claramente por otro lado, ¿no? Acabó grabando Let Love Rule, le llevó mucho tiempo más del que los tiempos de la industria indican, pero acabó grabándolo tocando todos los instrumentos. Y lo estrenó en 1989, a la edad de 25 años. Ese fue el golpe de debut de Lenny Kravitz, que después, bueno, encadenaría a partir de allí hasta hoy una lista de 10 discos editados, plagada de hits. Escuchen la música de Lenny Kravitz porque es un viaje a través del funk, a través del rock, a través del pop, a través del soul. Es una mezcla de ritmos, de influencias, de líricas que nos hablan de amor, de paz, de congregación, de unión, de tolerancia, de integración. Esos son los valores que verten las líricas de Lenny Kravitz, y sus melodías nos ponen a bailar. Y yo les traje como bonus 2 recomendaciones que exceden el formato de libro para convertirse en discos. Traje 2 discos de Lenny Kravitz. A ver, a ver. Bonus track que voy a mostrar son 2 de mis discos favoritos. No pasa de modas nunca. No, clásico. Ahí, bueno, ahí tiene Great todo. Creo que tiene Again, tiene... ¿cuál es el otro? Tiene No puedo quitarte tu mente, Can't Get Off of My Mind. También tiene... Boys on the Run. Claro, sí, todos los hitazos están ahí. Sí. Bueno, clásicos de clásicos, Fly Away como buen Greatest Hits, ¿no? Clásico de clásicos. Sí. Un poco extraño. Saben que este disco fue editado en el año 2000. ¿No? 21 añitos más. Mira. Sí, y yo me lo compré en esa época cuando se vendían discos y... ¿Te acordás? En Musimundo fue, Bueno, lo escuchó ahí. al tiempo, ¿no? Musimundo. Y no podía creer, ¿no? Un artista de 30 y pico años editando sus greatest hits, ¿no? Pero bueno, de allí hasta hoy, cabe decir que hay mucha historia para contar. Escuchen sus últimos discos, que son maravillosos. Pero la segunda recomendación que yo traje es esta edición de lujo, Marian y Andy y audiencia. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Mama Said, pero es una edición especial. Mama Said fue el disco que editó Lenny, miren, ¿no? Ícono de moda. Sí, sí, eso está viendo, increíble. En el año 91. Y fue el disco posterior a Let Love Rule. Pero esta edición, 20 aniversario, fue publicada en el 2011. Es un disco doble. Tiene tomas alternativas y tiene un CD con un show, ¿no? Música en vivo. Así que, bueno, si quieren colocar parlantes y escuchar la música de Lenny mientras leen este maravilloso libro, que es un viaje al palpitante corazón de un artista inquieto, versátil, curioso, y sumamente inteligente y atractivo de conocer. Así que yo ya estoy esperando el segundo volumen de Memorias, chicos. Ahí va. La clavaste al ángulo, ¿eh? Dijiste 23 y 15. Somos 23 y 15. No sé si... Muy bien, es su reloj interno. Los tiempos de radio. Bueno, muchas gracias a las 2 propuestas que hoy nos trajo el señor Maxi Curcio. Ya estuve indagando ambos libros, lo pueden buscar en Mercado Libre. Están. Así que, porque por ahí traes uno que no está. Librería más cercana. Pero están, así que esas son las propuestas. Escuchen también la música de Lenny. A ver si podemos hacer la mitad, el 0,0001 cool de lo que es Lenny, ¿no? Algo, si le podemos copiar. Que ahora la hija sigue sus pasos también. No sé si la tienen ahí en el radar. Zoe Kravitz, actriz. Sí. Bueno, Lenny también incursionó en el cine. Sí, estuvo en... ¿Cómo se llama esta? Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, en Precious, Mayordomo. Sí. Pero personajes de reparto. Sí. Pero, viste, el personaje revolucionario. Para no spoilear la película, es como... Nada. Sí, Andy. Bueno, el primer disco, este mismo disco tiene un tema que es Mr. Cab Driver. Claro. Para mí, si yo manejo un taxi, vamos a relacionar libre, ese tema lo pongo. Tema lo pongo. Andy, excelente, no me había dado cuenta de la relación. Qué grande. Dije, ¿qué temas tenía? Mr. Cab, sí, va. Mr. Cab, sí, obviamente, ya hay poco segunda, voy saliendo, entro el 9 de julio y voy. Contramano, para hacer todo lo que da.
Metrobúsquese eso, corre. Bueno, Che, justamente es un tema que habla acerca de un pasajero victimizado por la segregación racial del cab driver, ¿no? Así que bueno, pueden escuchar la música. Ahora me estaba acordando de American Woman, ¿no? Un tema que es un cover que hizo de Guess Who, que hizo propio Lenny. Así que bueno, la música de Lenny nos acompaña hasta hoy, así que los invito y las invito a que puedan conocer este libro. La verdad, se van a sorprender con este geminiano maravilloso. muchas gracias, Maxi. Y Oh, chicos, por la favor. próxima vez seguimos descubriendo vos, yo y todos ustedes que están ahí, nuevos libros, nuevo material. Nosotros vamos a la tanda. ¿Con Claro qué, que sí, con qué ahora, venimos, Andrés? Luego tenemos Antroposophy con Sophie, que ya nos vamos a hablar un poco de antropología, vamos a hablar un poco de un par de cuentos y su relación con la realidad. Sí, vamos a hablar de los cuentos de los hermanos Grimm, así que seguimos hoy con un poco de todo. Estamos muy filosóficos hoy, ojalá pudieras saber Demasiado. leer. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos. No, Muchas gracias a todos. Esto es Difusión Parlante, ya volvemos. Adiós.